¿Qué tal? Mi nombre es Ali Delgado, soy referente de la agrupación Shango, una agrupación de personas afro en Argentina. También tenemos algunos compañeros en Brasil. Somos afroargentines, africanes, personas afrodiaspóricas, afromigrantes también, que luchamos contra el racismo, la xenofobia y el homo, lesbo, transodio, entre otras opresiones. Bueno, les voy a estar contando un poquito sobre el racismo en Argentina y la invisibilización de la comunidad afro. A estos efectos les voy a compartir pantalla. Bueno, en cuanto al racismo en Argentina, primero vamos a ver un poquito qué es el racismo. Es una forma de discriminación que tiene como fundamento la raza. Entonces, ¿existen las razas? Bueno, nosotros entendemos que no existen las razas, pero sí existe una construcción social de la raza que produjo herramientas para la comparación y clasificación de los distintos grupos humanos a partir de categorías físicas y culturales. Bueno, ¿cómo se manifiesta esto? Y a través de prácticas conscientes e inconscientes. Una práctica consciente, por ejemplo, es cuando insultan a una persona diciéndole negro de mierda. Una práctica inconsciente es cuando no se sientan en el colectivo como una persona negra o persona de tez oscura. ¿Cuál es la consecuencia del racismo? Bueno, desventajas o privilegios para individuos dependiendo del grupo étnico o racial al que pertenezcan. Todos los cuerpos son racializados, las personas blancas tienen cuerpos racializados y las personas negras tienen cuerpos racializados, bueno, indígenas, etc. Pero determinadas personas, las blancas, por ejemplo, obtienen privilegios mientras que el resto, que están subordinados a la hegemonía de esta raza blanca o la etnia blanca, desventajas. Bueno, los comienzos del racismo, de la esclavitud en Argentina sobre todo, y el racismo en general. Bueno, esto comienza con el tráfico de personas. El tráfico de personas negras comenzó alrededor de 1440 en el Cabo Bojador, en Marruecos, de mano de los portugueses. Hubo una bula papal que le otorgaba el monopolio del comercio a dicho país y la obligación de convertir a las personas esclavizadas al cristianismo, bueno, entendiendo esto como las personas que no eran cristianas, como lo incivilizado, lo bárbaro, y también esta actitud paternalista, perdón, de las personas blancas, entendiendo que el otro era inferior y debían civilizarlo, por lo tanto, debían también cristianizarlo. Esto no es llamativo, puesto que la Iglesia, bueno, hizo eso desde siempre, un poco. Una buena muestra es la Iglesia justificando con discursos legitimantes la Inquisición, ¿no? Como la persecución de las mujeres. De hecho, llevando adelante y a cabo la Inquisición de las mujeres y los herejes también, ¿no? Por esto hace que la herejía deje de existir aquí, bueno, entre paréntesis, entre comillas, y cristianiza o civiliza a las personas afro. Bueno, años después, España lo convirtió en un monopolio de la corona que otorgaba licencias hasta que en 1789 consagró la libertad de tráfico. Licencias para ejercer la esclavitud, ¿no? Digamos, el monopolio era de la corona, pero otorgaba licencias a otros países, otras empresas para que ejercieran la trata transatlántica y la esclavitud, la trata de personas. El tráfico era ejercido principalmente por portugueses, holandeses, españoles e ingleses. Los viajes se realizaban en condiciones infrahumanas y las esclavizadas eran medidas, palmeadas y marcadas con un hierro. Solamente moría más del 70% de la gente. ¿Por qué decimos esclavizadas y
no esclavos, esclaves. Porque decir esclavizade implica que la persona puede cambiar de estado, digamos, es algo que le viene y no es inherente a la persona como algo, como cuando se dice que alguien es esclavo. Sos esclavizado y podés dejar de serlo, y sos esclavizado en tanto has sido esclavizado. Esto es muy importante. Bueno, sigamos. Tráfico a Argentina. Hasta 1789 el tráfico a Buenos Aires fue principalmente ilegal. De los 12.788 esclavizados que ingresaron entre 1606 y 1625, solo 288 fueron ingresados con permiso real. Bueno, esta cuestión de la ilegitimidad, digamos, y la ilegalidad. Era ilegítimo, por supuesto, el tráfico de personas, incluso el legal, pero bueno, existía cierta legalidad, ciertos parámetros. Como sabemos, la legalidad es una cuestión no de moral, sino de poder. Así que bueno, era legal el tráfico de personas. Estos números son solo los oficiales que la corona pudo recaudar, pero los 36.282 africanos ingresados entre 1595 y 1750 se estima que los números duplican los registros oficiales. Entre 1740 y 1806 ingresaron 124 barcos esclavistas, 109 de ellos a la Argentina, ¿no? De ellos después de 1789, cuando se liberalizó el tráfico. Tenemos un testimonio de médico de personas esclavizadas que llegaban en barco a Buenos Aires. Los negros llegaban a la costa con todos los elementos de la enfermedad, retenidos por grillos son grilletes y bozales por muchos meses, bebiendo poco, comiendo raíces, frutos silvestres y toda sabandija, desfallecidos por el calor y las fatigas de las marchas, expuestos a todas las intemperies. A veces se negaban a comer por el miedo a ser engordados para ser comidos también. Bueno, morían de escorbuto, bueno, es bastante terrible este estado en el que viajaban y todas las muertes. Aparte de esto, a posteriori de ser secuestradas de sus lugares donde tenían sus vínculos, sus familias, bueno, donde desarrollaban su proyecto de vida, ¿verdad? Bueno, el blanqueamiento. Acá tenemos los censos de desde 1778 hasta 1887, en los censos de Buenos Aires. Bueno, como vemos acá, de 1778 hasta 1838 había un 26,1% de personas negras y osciló más o menos entre el 20 y el 30%. En 1887 había 1,8% de personas negras contabilizadas. Bueno, en torno a esto, digamos, todos estos censos que más o menos rondan entre el 20 y el 30%, en Buenos Aires, sin contar con que había provincias en la Argentina que tenían porcentajes incluso superiores al 60% o arriba del 50%, como por ejemplo Santiago del Estero, ¿no? que es la capital nacional de los afrodescendientes en Argentina. Incluso hoy tenemos pueblos, hay un pueblo que se llama San Félix, al que he tenido el honor de ir con la Comisión 8 de Noviembre, que es algo que nuclea organizaciones afro de todo el país. Fuimos el año pasado con las jornadas federales, ahí hay todas personas afrodescendientes, todas. Es un pueblo muy chico. Bueno, ¿qué pasaba? Igualmente estaban subrepresentados aquí en estos números oficiales. ¿Por qué? Porque los censistas no iban a lugares a donde había personas negras, porque eran lugares pobres, también porque las personas negras huían deliberadamente de los censistas, porque lo que sucedía es que eran censados para ser enviados, casi exclusivamente para ser enviados a las guerras, ¿no? Como esto de que se habla siempre de que las personas negras murieron en las guerras o eran carne de cañón, ¿no? Bastante deshumanizante también decir esto de que eran carne. No es muy feliz cuando se habla de personas a las que justamente se las sometió siendo deshumanizadas. Bueno, eran enviadas a las guerras, entonces se escapaban también. Hay estimaciones que dicen que en realidad eran el 40% de la población, digamos, casi la mitad de la población
de la Argentina me parece una locura. ¿Qué pasa en 1887? Bueno, no es que murieron, no es que ahora justamente lo vamos a ver. Estas son las cuestiones con las que suele explicarse. Abolición del tráfico de personas esclavizadas. Esto sucedió por Rosas en 1841, por presión de los ingleses igualmente, que traían la revolución industrial y ya no les servía tener personas esclavizadas, sino consumidores. Las tasas de mortalidad que eran altas. Bueno, esto pasaba también, había personas que venían de las guerras siendo libertos ya porque otorgaban, el ejército otorgaba la libertad a las personas que iban a combatir determinada cantidad de tiempo, pero muchas veces venían siendo personas muy lesionadas, mutiladas, y posteriormente no podían tener trabajo, aparte porque no tenían ningún tipo de instrucción, salvo quizás algún oficio, y tenían oficios, y acá tenemos un temita más, porque la esclavitud de la Argentina era estipendiaria, y esto hacía que las personas negras estuvieran trabajando para sus amos y posteriormente fueran a vender velas, mazamorra o a hacer cualquier tipo de actividad, incluso artesanías, ¿no? El trabajo de la ciudad de Buenos Aires al menos vivía por el trabajo de las personas afrodescendientes, y esta cuestión que nosotros vemos en los colegios, que con esta práctica racista del blackface de pintar a las personas negras, pintar personas blancas, para representar estas personas felices, infantilizadas, vendiendo velas, vendiendo esto, vendiendo lo otro. Estas personas eran esclavizadas y después de trabajar para sus amos iban a vender esto que nos enseñan en el colegio, y aproximadamente el 90% de ese dinero se lo quedaban los amos y el 10%, a veces menos, se lo guardaban para pagar su libertad. Es muy triste esto de las personas esclavizadas, es bastante terrible, pero bueno, sí, también tenían algún que otro oficio, pero no eran felices las personas ni que vendían velas, ni mazamorra, ni iluminaban los faroles, ni nada por el estilo. Bueno, la muerte por fiebre amarilla, esto es un mito. El peor brote de fiebre amarilla que hubo en Buenos Aires, en el peor brote murieron aproximadamente, según los registros oficiales, 17.000 personas, solamente 300 personas menos en realidad eran afro. Las tasas de fertilidad relativamente bajas, bueno, no era relativamente baja, o sea, no se puede asegurar, conforme a los registros que tenemos hoy, que era baja, sobre todo porque hubo muchísima vida después de 1850 de personas afro, mucha vida social, había más de 30 periódicos afro, había muchas asociaciones de personas afro que velaban por sus derechos, hechas por las personas afro. Lo que hubo fue una invisibilización estadística muy fuerte. Se creó el paradigma de las personas, la categoría del trigueño, para contabilizar personas, y como a las personas negras no les convenía ser negros porque no tenían derechos prácticamente, empezaron a ser contabilizadas como personas trigueñas, elegían ser contabilizadas como personas trigueñas. Entonces esto invisibilizó estadísticamente muy fuerte a las personas negras, e historiográficamente se encargó mucho el Estado, ¿no? De tener políticas de blanqueamiento. Blanqueamiento, aquí vemos una publicidad racista absolutamente de un producto blanqueador, ¿no? Vienen las personas, los niños negros y son blanqueados literalmente, convertidos en niños rubios. Bueno, racista, horrible. Blanqueamiento. ¿Qué es el blanqueamiento? Las políticas de blanqueamiento racial fueron medidas de las naciones latinoamericanas y del Caribe que buscaban reducir drásticamente o eliminar la población afrodescendiente e indígena de sus territorios. Son prácticas económicas, sociales, políticas, culturales que se instauran deliberadamente como políticas de Estado. Bueno, ahora vamos a ver en cuanto a la abolición de la esclavitud y estas políticas de blanqueamiento. Bueno, desde 1813 lo que se hizo fue declarar la libertad de vientres en la Argentina. Digamos, todas las personas que nacieran después del 31 de enero en la Argentina, negras, eran libres. Bueno, esto no era real, sobre todo porque las personas
nacidas después de esa fecha tenían padres que no dejaban de ser personas esclavizadas, entonces tenían que estar junto a los amos y a los padres de ellos hasta los 20 años y eran vendidos, ¿no? Acá vemos un diario de la fecha, del momento, la Gaceta Mercantil de 1839, bastante después de 1813. En el diario, publicaban esto con mucha tranquilidad, se decía comprar el patronato de un liberto de 9 a 12 años, el que tuviese uno para vender, ocurra a la calle Esmeralda número 42. Nada, bueno, esto no era real. En cuanto a la esclavitud en Argentina, bueno, esta fue abolida en 1860 cuando la constitución actual y vigente, más allá de la modificación del 94, la vigente, y sobre todo este artículo, eh, dice, bueno, dice la Constitución, rige en todo el territorio la Constitución, y dice, en la nación argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen, un poco raro, ¿no? Si no hay esclavos, que hoy existen quedan libres de la jura de esta Constitución, y una ley especial le dará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Bueno, nunca se dictó esta ley especial y que lo que hacía no era indemnizar a las personas esclavizadas, sino a los dueños de los esclavizados. ¿Por qué? Porque el Estado los expropiaba, porque eran cosas, básicamente. Así de terrible. Este artículo no le habrán prestado mucha atención, pero está en la Constitución, lo pueden agarrar ahora y lo pueden ver. Y hablando de políticas de blanqueamiento, y me parece que no hay mejor ejemplo que este, el artículo 25 de nuestra Constitución, que dice el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Bueno, lo pueden ver ahora, básicamente también. Está 10 artículos después del 15. Bueno, la esclavitud se abolió con la vigencia de nuestra Constitución Nacional. Acá está la respuesta. Le pongo ponele porque, como decía antes, como nunca se reglamentó, nunca se pagaron las indemnizaciones. Sabemos que la expropiación lo que implica primero es un pago a quien se le va a expropiar la cosa y nunca sucedió eso. Así que se podría decir que de derecho nunca se abolió, sino que murió de hecho. Bueno, migraciones del siglo XX, a partir del siglo XX, más específicamente durante los años 20 hasta el 50, una migración muy fuerte de población oriunda de Cabo Verde, que es un archipiélago que está enfrente de Senegal, Cabo Verde, para quienes no lo saben. Bueno, estas desarrollarían dos comunidades muy fuertes en Ensenada, que posiblemente la conozcan, y Dock Sud, fundando las dos asociaciones más antiguas de la diáspora mundial en 1927 y 1932. Desde los 80 y hasta nuestros días, personas negras han migrado desde Senegal, Malí, Sierra Leona, el Congo y Haití. Es bien conocida la discriminación que sufren los trabajadores afro en el país entero. En el año 2005 se hizo una prueba piloto de un censo entre el INDEC y la Universidad 3 de Febrero, arrojando una población aproximada de 2 millones de personas, 5% de la población del territorio. En 2010 se realizó finalmente un censo que incluía la variable afro, digamos la pregunta si se consideraban afrodescendientes, y arrojó 150.000 personas que se autopercibían afrodescendientes. Bueno, nada, esto es producto un poco de la política de las políticas de blanqueamiento del Estado argentino. O sea, entre 1887 y 2010 no hubo censos que contaran personas negras. No hubo. Para el Estado argentino no existíamos, directamente. Y bueno, el censo 2010, sinceramente, es un logro de la comunidad afroargentina principalmente, pero afro en general. Es un logro muy importante. Pero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, fue el primero en 100 años, digamos, más de 100 años. Así que, si no hay políticas públicas que reconozcan los derechos de los afrodescendientes, que empoderen a la comunidad afro, va a ser muy difícil que podamos tener números reales, identificar problemáticas de la comunidad afro. Es muy difícil, porque las personas, como lo hicieron cuando inventaron al trigueño, prefieren no percibirse negras porque es una vergüenza, es meterse bajo el paraguas de una opresión, es ser lo indeseable, es ser lo no deseado.
Bueno, los desafíos, en la Argentina no tenemos datos fidedignos que reflejen a nuestra comunidad, apenas fuimos reconocidos por el Estado, y no hay políticas de acción afirmativas orientadas a la justicia social y reparación histórica. Es hora de que la comunidad afro sea tomada como sujeto político y que el racismo sea utilizado para analizar la realidad que nos atraviesa. Y más necesario es que las personas blancas entiendan que están en un lugar de privilegio y tienen que ser antirracistas porque si no son cómplices. Eh, bueno, mucho para pensar. En este poquito tiempo quisimos darles un pantallazo muy escueto, pero para que vean un poquito de qué se trata esto. Algo muy importante es que sepan que las personas negras no dejaron de existir en la Argentina nunca. Este 1,8 que leíamos ahí es mentira básicamente. Sí pasó que se mestizó mucho la población afro, entonces hay muchas personas afrodescendientes que quizás fenotípicamente son difíciles de los rasgos o el color de la piel son quizás mucho más claras, entonces es más difícil de ver eso por un lado, y después en un momento se duplicó la población, ¿no? O sea, ese artículo 25 que leíamos de la inmigración europea medio que dio resultado, más allá de que no haya sido lo que Sarmiento soñó, Sarmiento Alberdi, eh, y se duplicó, la población pasó de 4 a 8 millones, así que descendió en porcentaje en relación, digamos, pero siguió habiendo muchísima comunidad afro y la Argentina es afro. Les invitamos, sí, a seguir a la agrupación Yango en redes sociales, lo van a encontrar sin ningún tipo de problema, y escribirnos por cualquier duda que tengan, y escribirme a mí, mis redes, me pueden encontrar en Instagram como afroargentino-x. Muchísimas gracias y que tengan buena semana.